Hola a todos y bienvenidos. En el día de hoy te vamos a enseñar lo que es la normalización, cómo podemos aplicarla, las ventajas y desventajas de esta y mucho más. Vamos a iniciar de una vez, pero antes no olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y eres nuevo en el canal. Así que iniciemos. Primero, ¿qué es la normalización? La normalización es un proceso de organización de datos en una base de datos relacional para eliminar redundancias, mejorar la integridad de los datos y minimizar problemas de actualización. Esto se basa en dividir una tabla grande en varias tablas más pequeñas y definir relaciones entre ellas, siguiendo reglas conocidas como formas normales. Y hay varias formas normales. Existen alrededor como de 6 formas normales, pero con tres o las tres primeras que usted ejecute, tenemos nuestra normalización de base de datos. Así que, ¿cuáles serían las ventajas de la normalización? Reducción de la redundancia, se evita la duplicación de datos, lo que ahorra espacio y mantiene la base de datos más eficiente. Mayor integridad y consistencia, al eliminar datos repetidos, se minimizan errores y problemas de actualización. También facilita el mantenimiento, al estar mejor organizados los datos, son más fáciles de actualizar y modificar. Mejor rendimiento en consultas específicas. Las bases de datos normalizadas pueden mejorar la velocidad de ciertas consultas a reducir la cantidad de datos innecesarios. Esas serían las ventajas, que son muy amplias. Pero, ¿y las desventajas? ¿Cuáles serían? Mayor complejidad en las consultas, se necesitan más uniones o joins entre tablas, lo que puede ralentizar algunas consultas. Mayor carga computacional. Al hacer joins frecuentes, el rendimiento puede verse afectado en base de datos grandes y no siempre es la mejor opción. Para ciertos casos de uso, como base de datos orientadas a lectura intensiva o almacenamiento de Big Data, la normalización extrema puede no ser la mejor estrategia. Aquí va a depender si en realidad necesitamos hacer una normalización. Ya, están los dos puntos. Ok, sabiendo eso de la normalización, ¿qué vamos? Vamos a ver qué es la primera forma normal de la normalización. ¿Qué nos pide para que se cumpla la primera forma normal? Para que se cumpla la primera forma normal, ¿qué vamos a tener? Lo primero que necesitamos es que una sola celda no debe contener más de un valor, o sea que sea atómica. Cuando hablamos que una sola celda no debe de contener más de un valor, estamos diciendo que una celda no puede contener el nombre, el teléfono, la dirección de la persona, etcétera. Debe de contener solamente el nombre, debe contener en otra celda únicamente el teléfono, etcétera. Y a esto le llamamos atomicidad. Debe haber una clave primaria para identificación, o sea, nuestras tablas deben de contener su llave primaria, que es lo que hacemos cuando creamos una tabla. No filas o columnas duplicadas, imposible tener columnas y filas duplicadas, si no, no estaríamos cumpliendo la primera forma normal. Y por último, la columna debe tener solamente un valor por cada fila en la tabla, muy parecida a la primera opción. Si cumplimos esto, vamos a cumplir la primera forma normal. Si en algún punto de lo que estoy comentando todavía no queda muy claro, no olvides de ponerlo en la caja de comentarios y te responderemos rápidamente. Nos vamos ahora a la segunda forma normal. De la primera, si cumplimos todos los pasos, vamos a la segunda. ¿Qué nos pide la segunda? Nos dice, en la primera forma normal solamente elimina los grupos repetidos, pero no la redundancia. Por eso existe la segunda forma normal. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de cumplir? Que se cumpla la primera forma normal. Luego de esto, vemos que no tenga dependencia parcial, es decir, todos los atributos no claves son totalmente dependientes
de la clave primaria. O sea, si tenemos varias columnas, que esas dependan de otra columna que no es la clave primaria, eso se llama dependencia parcial. O sea, eso no debe de existir dentro de la segunda forma normal para poder pasar a la tercera forma normal. Si queda dudas acerca de este punto, también no olviden de colocarlo en los comentarios. Sigo con la tercera forma normal, ya que es más sencillo. En la tercera forma normal necesitamos que se cumpla la primera y la segunda. Y luego, para que ésta se pueda ejecutar, necesitamos que no tenga dependencia parcial transitiva. O sea, que aquí no puedo llegar en el punto de que una columna sea dependiente de otra en algún momento. Pero esta no es mi clave primaria tampoco. O sea, debo de evitar esto en la tercera forma normal. También, si hay algún inconveniente acerca de la tercera forma normal, colócalo en la caja de comentarios y ahí lo vemos más acabadito. Pero si no se ha entendido lo que es la definición de cada uno de estos, traemos un ejemplo. Aquí está. En el punto 4 vamos a tener acá una tabla que está completa con 6 columnas. Esta tabla contiene las informaciones del empleado, el nombre, el código del empleado, también tiene su posición del empleado, dónde vive y el código de dónde vive. Aquí tenemos que pensar qué necesitamos o qué no. O sea, todas van a depender la primera llave primaria, que aquí entenderíamos que es el código del empleado, que es Employee ID. Pero vemos que también tenemos un Job Code, o sea que también tenemos otro código. Pues entonces, aquí estaremos con diferentes informaciones y con varias columnas que podrían ser también llaves. Aquí nos toca pensar quién depende de quién. El nombre depende del Employee ID. El Job Code depende también del Employee ID. El State también depende del nombre, etc. Aquí nos toca pensar para saber cómo hacemos la distribución. Entonces, pensando esto, vamos a ver cómo lo haríamos. Paso a la siguiente lámina y aquí tenemos. Esta tabla de 6 columnas la vamos a construir en 3 tablas. La primera tabla sería Employee Roles, o sea, con mi código de empleados y le voy a colocar los códigos de su puesto. Luego voy a colocar una tabla de Jobs, que sería también los códigos del puesto con el nombre de los puestos. Y en la tabla número 3 va a ser una tabla de empleados que va a colocar el ID del empleado, el nombre y el código y la dirección de donde vives o el estado donde vive. Aquí tenemos ya cumpliendo la segunda forma normal. Pero entonces, aquí tenemos otro inconveniente. ¿Cuál sería? Que todavía vemos que hay columnas que dependen de otra que no es llave primaria. En ese caso, ¿cuál es? Home state depende del state code. Entonces, eso no puede pasar para llegar a la tercera forma normal. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos una cuarta tabla, que en ese caso se va a llamar states, el cual va a colocar state code y el home state. Y ahí sí vamos a cumplir con la normalización al 100%. Vean cómo de 6 columnas nosotros pudimos llegar a 4 tablas y estas que cumplan la normalización. Repasando rápidamente, vemos acá que tenemos nuestra tabla y esta tabla ya cumple la primera forma normal. ¿Por qué la primera forma normal? Porque los datos son atómicos, o sea, los datos se encuentran separados en cada celda, no hay datos repetidos
no hay columnas repetidas, etcétera. Cumple la primera forma normal. La segunda forma normal, dividiendo las columnas en tablas, colocándolas en diferentes tablas dependiendo cada columna de su llave primaria. Y en la tercera, ya aquí la dependencia transitiva es eliminada al 100%. Y así nos quedaría nuestra tabla 100% normalizada. En videos posteriores vamos a explicar esto por a nivel de código. Así lo vamos a ver cómo funciona esto utilizando SQL, utilizando MySQL, utilizando otro gestor de base de datos. Y ahí lo vemos en práctica. Dudas, inquietudes acerca de la normalización, no olvides de escribirlo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte para más videos como este.